Hemos cerrado el año 2011 con 341.900 desempleados. Y eso que la economía canaria ha crecido 3 décimas más que la economía española. Y hemos recibido 1,5 millones más de visitantes, de turistas extranjeros en nuestra principal actividad. El mes de enero, en datos de paro registrados, los elementos que nos aporta son más preocupantes que el año anterior, si cabe. 8.400 desempleados más en el paro registrado y una enorme preocupación con el siguiente registro: 25.301 afiliados a la Seguridad Social menos en el mes de enero, el peor registro que he encontrado en las series históricas consultadas. La situación, por lo tanto, es enormemente preocupante. Este año 12, todas las previsiones dicen que la economía española, y la canaria no se librará, estará en recesión. Por lo tanto, habrá decrecimiento. Es de suponer que en algunos ámbitos hemos tocado fondo, pero en otros no. Por si fuera poco, una parte sustancial de los desempleados no tienen ningún tipo de prestación. Exactamente 99.300 y pico. Frente a esta masiva destrucción de empleo y frente a este proceso de exclusión social, yo le pregunto qué puede y debe hacer el Gobierno. Y le adelanto algunas ideas. O se articula una respuesta de choque a la economía canaria entre el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias para contener la hemorragia de pérdida de empleo brutal que estamos asistiendo, o esta situación nos llevará al 35% del desempleo. Estaremos a final de año más cerca de los 400.000 que de los 342.000 de ahora. Y paralelamente precisamos un plan de choque frente a la exclusión social. La pobreza que hoy vive Canarias no tiene nada que ver con la que teníamos hace 4 años. Por eso hoy se precisa una respuesta desde las instituciones públicas españolas y canarias para responder a ambas cuestiones. Por eso le pregunto al señor presidente si está de acuerdo en propuestas como las que hago o si en su caso tiene alternativas para contener este tan grave momento de la economía local. Efectivamente, el paro es un drama. Pertenecemos a una economía globalizada, al menos a la economía del Estado español, que está en un periodo de franco deterioro y con un incremento del número de parados que es preocupante. Canarias tiene, al igual que otros territorios ultraperiféricos, los problemas, en este caso, que tiene la economía española, agrandados por los problemas estructurales que tenemos derivados de la lejanía. Y así se puede entender que territorios de similares características en el seno de la Unión Europea que Canarias, como puede ser el caso de Reunión, Guadalupe, Martinica o Guayana, estén también rondando la cifra del 30% de paro. Usted habla de medidas extraordinarias. Efectivamente, las medidas extraordinarias tienen que venir impulsadas por el Estado y con la colaboración de las instituciones canarias. Esperamos a los presupuestos generales del Estado a 2 medidas que a lo largo de los últimos años se han evidenciado que son medidas importantes para ayudar a atenuar el problema en Canarias, como era el plan en el que se aportaban 70 millones de euros provenientes del ITE en los 2 últimos años y, por otra parte, el Plan Integral de Empleo de Canarias. Por otra parte, el Gobierno de Canarias va a poner en desarrollo las medidas contempladas en la Estrategia Canaria de Formación y Empleo, pactada con los agentes económicos y sociales recientemente y de la que se dieron una serie de medidas que hay que ir poniendo en marcha. Paralelamente a ello, complementaremos el trabajo que ya se viene haciendo con la aprobación definitiva del reglamento de la Ley de Actividades Clasificadas, que debe ayudarnos a generar actividad económica. Está en este momento en fase de exposición pública. Por otra parte, con el impulso a una ley que apoye todo lo que es la emprendeduría, el trabajo autónomo y la economía social, una ley de armonización del territorio, la ley que va a coger el testigo a la de medidas urgentes en lo que se refiere al aspecto turístico, también con incentivos para activar el sector de la construcción orientado a rehabilitación y la renovación, y trabajamos en este momento para poner en marcha un plan de dinamización económica.
¿Está garantizada la financiación de los consorcios de Puerto de la Cruz, consorcios turísticos y demás palomas por parte del Gobierno de España? No, a día de hoy no está garantizada porque esperamos que se aprueben los presupuestos generales del Estado para el año 2012, donde debe recogerse esa medida. En el caso del consorcio de Maspaloma hay que prorrogarlo, es decir, se han vencido los 4 años de vigencia del convenio, por lo tanto necesita una prórroga del mismo, y en el caso del Puerto de la Cruz pues se necesita que los presupuestos a presentar, parece por el Gobierno en el mes de marzo, se contemple en la cantidad prevista para el consorcio del Puerto de la Cruz. Es muy importante la continuidad de la aportación del Estado a estos dos consorcios, ahora que estamos finalizando lo que es el plan de modernización global de todo el sur de Gran Canaria, que incluye a Maspalomas, y en el caso del Puerto de la Cruz, a lo largo de las próximas semanas se presentará también el plan de modernización integral del Puerto de la Cruz. Los consorcios son una herramienta, un instrumento importante para desarrollar esos planes que se están elaborando. Ya lo decíamos en sede parlamentaria e insistimos desde mi grupo en estos dos consorcios porque, como usted dice, no son un objetivo en sí mismo. Son dos proyectos donde el Gobierno de Zapatero se adelanta, desde luego, y ve en el horizonte, propiamente dicho, en el horizonte 2020, un programa europeo que plantea que la rehabilitación de zonas turísticas deterioradas pueden generar un espacio de oportunidad, en este caso para Canarias, y el Gobierno, en su momento, el Gobierno de España apuesta por el norte de Tenerife y el sur de Gran Canaria para poder empezar a hablar de un modelo turístico distinto en las Islas Canarias. Por lo tanto, y viendo cómo se están produciendo determinados acontecimientos como la reducción de las tasas y además con el informe de la COE que nos dice que en países emisores que va a haber recesión puede hacer que el turismo en Canarias descienda, estamos muy preocupados porque desde el principio en el consorcio de Maspalomas y en este Parlamento lo vimos, hubo reticencias por parte del Partido Popular a que este proyecto saliera adelante e incluso se vio en la tramitación cómo se ponían impedimentos al mismo y fue el Cabildo de Gran Canaria el que lo impulsó liderando un proyecto que tiene que ser puntero para nuestras islas y en el caso del Puerto de la Cruz podemos hablar de lo mismo cuando es el Ayuntamiento quien lidera este proyecto. Tenemos un espacio de oportunidad. Mi antecesor en la palabra ha dicho el número de parados que tenemos. Tenemos un espacio de oportunidad que nos puede dar un plan de choque para el empleo y a que además nos puede centrar a nivel europeo como ciudades punteras en la rehabilitación del espacio turístico. Siga defendiéndolo, desde luego, siga usted defendiéndolo a nivel de Gobierno de España y esperemos que el señor Soria, ministro de Turismo, sea sensible a estos territorios y sea sensible al territorio de Canarias y no se equivoque como lo de las tasas aéreas, lo de la energía y lo del petróleo. El presidente del Gobierno de España se comprometió en la sesión de investidura a impulsar un gran plan renove del sector turístico español. Estamos en tiempo de esperar a que ese objetivo se plasme. ¿Dónde se plasma? Pues evidentemente las primeras decisiones tienen que tener reflejo en los presupuestos generales del Estado. Usted dice, y creo que dice muy bien, que es necesario hacer una apuesta por todo lo que es la renovación del sector turístico canario y español en general. Y porque hay dos oportunidades en ese campo, esa apuesta por la modernización del sector turístico, por una parte permite mejorar la competitividad del sector, que es muy importante, afianzar la competitividad del sector turístico, es una de las debilidades que tenemos con respecto al mercado del arco del Mediterráneo fundamentalmente y del Caribe, y por otra parte porque una apuesta por la modernización del sector turístico son oportunidades de trabajo. Son oportunidades de trabajo de masa en un sector importante, el sector de la construcción, paralizado en este momento por el stop de pisos construidos, y aquí sin consumir más suelo, hay oportunidades para el sector de la construcción y sus derivados. Esperemos que en los presupuestos generales del Estado pues se recojan las aportaciones comprometidas para que sea posible seguir dando pasos en la modernización del sector turístico canario.
están los 30.000 nuevos empleos y dónde los 1.500 millones que aseguró en el 2010 nos traerían las bonificaciones a las tasas aeroportuarias? Hace unos días se ha publicado un estudio que creo que usted conoce bien, porque es del Instituto de Estudios Turísticos, dependiente de un ministerio que a usted no le será ajeno, que es el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Son los datos de la ocupación turística del último año. En este informe del Ministerio de Industria, Energía y Turismo dice lo siguiente. Cuarto trimestre del año 2010 habían ocupados trabajando en el sector turístico 169.285 personas en Canarias. Se cierra el cuarto trimestre del año 2011 con 199.044 personas trabajando. Es decir, con 29.759 personas trabajando más en el año 2011 que en el 2010 en el sector turístico. Usted perdóneme, pero desde luego aquí en Canarias no lo hemos visto, no hemos visto ni los empleos ni los millones, eso téngalo claro. Eso sí, le escuchamos a usted con una ardiente defensa de unas bonificaciones para unos pocos, mientras el sector en su conjunto denuncia que no tiene eficacia alguna y además que está en contra de este trato discriminatorio. Mientras usted se empeña con las bonificaciones para unos pocos, lo cierto es que una línea muy importante de referencia para Canarias quiebra y además otras compañías se replantean rutas estables por la competencia desleal que usted defiende. ¿Por qué no pregunta? ¿Por qué no pregunta, señor Rivero, qué ha pasado con las bonificaciones en otras comunidades? Pregunte usted en Cataluña, en Aragón o en Castilla-La Mancha. ¿Por qué no comparece aquí, señor Rivero, y nos explica cuáles son las consecuencias de la desaparición de Spanair para el turismo en Canarias? Lo cierto es, señor Rivero, que a usted todo esto no le preocupa. Es más, no se lo toma en serio. Usted está en lo que está, en el culebrón entre prospecciones, bonificaciones, vamos, usted está en lo suyo. Y la culpa siempre la tienen otros, cuando no es el Gobierno de la Nación, es el ministro Soria, o si no, que de casualidad, hoy no lo hemos escuchado, son los empresarios canarios. Mire, señor Rivero, no lleva usted el Gobierno a ninguna parte, no tiene agenda, no tiene rumbo, no da impulso político a su Gobierno, insisto. La única agenda política de Canarias es un conflicto constante con el Gobierno de la Nación. De verdad, escúcheme, esto es ridículo. Recapacite, sí, señor Rivero, recapacite, olvídese de sí mismo y piense de una vez por todas en Canarias. Los datos son los que son y mire, no existe ninguna región ni ninguna comunidad en toda España, es más, en toda Europa continental, con más paro, lamentablemente, que la nuestra. Yo lo apuntaba el señor Rodríguez. No juegue usted, señor Rivero, porque no se lo vamos a permitir. No juegue usted más con las cosas de comer. Aparque de una vez por todas la demagogia y, por favor, póngase a trabajar por Canarias y por todos nosotros, los canarios, que para eso es para lo que está. A falta de usted interesarse por los asuntos de verdad, serios y responsablemente, a usted lo único que le queda es la demagogia, el discurso. Le he demostrado con datos del Ministerio de Industria y Comercio que se ha crecido el número de ocupados en el sector turístico en torno a 30.000. Usted pregunte en la economía canaria si ha sido importante el incremento de más de 2 millones de turistas. Pregunte a los agentes económicos de Canarias, a los empresarios del sector y todo lo que se deriva de ello, si ha sido importante que en Canarias hayamos batido en el año 2011 el récord de la llegada de turistas a Canarias. Usted me habla de las bonificaciones de las tasas aeroportuarias con un desconocimiento absoluto. Y hace falta un poquito más de rigor para hablar de estas cosas. No tiene que ver nada los incentivos de otras comunidades autónomas con el sistema que se ha implantado en Canarias, que teníamos implantado a lo largo de este último año y que tan buenos y tantos beneficios ha sido para Canarias. ¿Cómo cree usted que coincidan las dos organizaciones empresariales, las 4 patronales turísticas, los cabildos de Canarias, incluidos los gobernados por ustedes, y todos los ayuntamientos, en que las tasas han sido beneficiosas para los intereses de Canarias? En otra oportunidad le explicaré cómo funciona el sistema de las tasas, para que usted vea que no se produce ninguna situación discriminatoria, que se han beneficiado las 28 compañías aéreas que operan en Canarias y que nos ha permitido recuperar una actividad o la ocupación en el sector turístico que, entre otras cosas, ha llevado a que el desempleo en Canarias ha sido el de la tasa interanual más baja del Estado.
El último informe de la OCDE sobre calidad supone un ataque frontal, supone un varapalo a la estrategia diseñada, a la estrategia dibujada por el nuevo gobierno del Partido Popular. Y supone un ataque frontal porque dice la OCDE que reducir un año en la educación secundaria obligatoria no mejora, no combate ni el abandono escolar ni el fracaso escolar. Criterios todos estos que hemos defendido y que conocemos toda la comunidad educativa, que ha conocido el Gobierno de Canarias, que defienden sindicatos, asociaciones de padres, madres, alumnos, pero que el Partido Popular desconoce, porque consideran toda la comunidad en su conjunto que los cambios que está proponiendo el ministro suponen más desventajas, suponen más inconvenientes que ventajas. Señor consejero, ante las reformas planteadas por el nuevo ministro de Educación del Partido Popular, creemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que estamos ante las medidas más ideológicas, del más puro estilo ideológico de la derecha española, como es decir acabar con la escuela comprensiva y decir sí a la segregación, que trae más inconvenientes, más problemas que ventaja. Estamos ante una reforma, unas medidas que ni solucionan, como he dicho, el abandono ni el fracaso escolar, y sobre todo lo que nos preocupa al Grupo Parlamentario Socialista, señor consejero, es que no se haya hablado de financiación. No se haya hablado de financiación cuando el Partido Popular está recortando la calidad en la educación pública y cuando a Canarias todavía no se le han comprometido los más de 62 millones para combatir, entre otras cosas, el abandono y el fracaso escolar. Por lo tanto, señor consejero, ¿cuál es la valoración que desde el Gobierno de Canarias, desde la Consejería de Educación, se hace sobre las medidas de la derecha más derechona de Europa con respecto al sistema educativo español? Quizá es todavía pronto para expresar cuál es el propósito final que encontramos tras algunas de las medidas anunciadas. Yo desconozco, aunque puedo intuir, si efectivamente estamos ante el anuncio de una reforma general del sistema educativo español o estamos ante reformas parciales. Pero desde luego algunas de las medidas adelantadas el otro día en la conferencia sectorial, en la comparecencia del ministro en el Congreso, para explicar los objetivos de la legislatura, apuntan a que la reforma va a ser de calado. Y en mi opinión, una reforma de esas características necesita al menos dos aspectos que son ineludibles. En primer lugar, necesita rigor. Toda reforma que anuncia cualquier gobierno, que está en su derecho a hacerlo, de Honduras en el sistema educativo, exige, lógicamente, un diagnóstico previo a fondo, una explicación detallada de medidas, un análisis detallado también de las medidas que se propone, o lo que es lo mismo, un libro blanco de la educación. Y en segundo lugar, exige también la coparticipación de todas las autoridades, de todas las administraciones responsables, corresponsables en materia educativa. Pongo el ejemplo de que no solo no se ha hecho esto, sino que se nos anuncian ya medidas cuyo argumentario es bastante contradictorio. Por ejemplo, cuando se habla de la necesidad de adelantar la segregación de los estudiantes que van a ir a FP y al bachillerato, porque se entiende, según se afirma, que científicamente es mejor. Lógicamente aquí se está yendo contra toda la literatura científica conocida desde los años 70, la vengo repasando, pero es que además se opone lógicamente al actual esquema de la formación profesional, que no puede estar segregando habilidades manuales de habilidades intelectuales sin más, como nuestro sistema económico demanda. Por tanto, medidas como estas, medidas que lógicamente improvisan la posible creación de un año más para la formación de grado medio, formación profesional de grado medio, pueden ser muy peligrosas, porque si no van acompañadas de un análisis de coste, y lo tiene y mucho, lógicamente están destinadas luego seguramente al fracaso. Pero insisto, estamos todavía en los preliminares de algunos anuncios que simplemente dibujan una reforma que supongo será parcial, pero en el fondo va a ser de calado. Si no se explicita mejor cuál es el argumentario que lleva detrás esta clase de reformas, podemos vernos también ante una nueva oportunidad perdida. Y recuerdo y reitero lo siguiente, no sé si estamos en el mejor momento para proceder ahora mismo a una reforma de esas características. Me refiero básicamente a la situación actual del país. Tengo mi impresión de que es complicado, pero si el Ministerio, insisto... Muchas gracias, don José Miguel. Buenos días. ¿Qué medidas está realizando el Gobierno para evitar la fuga de cerebro?
Muchas gracias, don Felipe. Señor vicepresidente del Gobierno, don José Miguel Pérez. Voy a intentar contestar en relación a la competencia directa que tenemos en la materia, que es básicamente en el ámbito de la formación y, lógicamente, de la garantía luego de que esa formación tiene clara repercusión en Canarias. Por nuestra parte, y en materia concreta de aquellos estudiantes más cualificados en función del rendimiento que han obtenido en el seno de las universidades canarias, puedo decir que el esfuerzo se ha mantenido en toda regla. Y esta es la dotación presupuestaria para nuestras universidades en esta cuestión que no ha variado, tal y como recogen estos mismos días las declaraciones de los rectores de nuestras universidades. Otra cosa distinta es que el horizonte general, en relación a este grupo, que supongo que es al que se refiere, es decir, a aquellos estudiantes cuyo nivel formativo depende directamente de ámbitos que están relacionados con nuestra comunidad autónoma y que, lógicamente, luego tendrán dificultad para poder llevarlo a cabo en su cuestión de continuidad formativa en el seno de nuestras instituciones. Canarias vive la peor descapitalización que puede vivir una sociedad, la de la formación y la del talento. El doble de la media nacional es lo que está aumentando la emigración de jóvenes canarios hacia el extranjero. Jóvenes altamente cualificados, entre 25 y 35 años, solteros, que van al extranjero a buscar una nueva vida. No van a aprovechar las oportunidades de la globalización, a adquirir experiencia y especialización. No va en medio de ningún proceso de internalización de la economía canaria. No. Van huyendo de una situación a comenzar una nueva vida en empresa en el extranjero. Un camino de difícil retorno, de muy difícil retorno. Mire usted, yo creo que las universidades canarias son enormemente rígidas. Hay estudios que exigen importante expediente académico para entrar, muchas horas de estudio, importante capacidad, talento, carrera enormemente especializada, muy cara para impartir sin ningún futuro. Lo sabemos todos. La demanda supera ampliamente hoy día ya la oferta y la que va a haber en los próximos años. Mientras otros estudios estamos importando talento, mientras otros estudios se dificulta la entrada también de estos jóvenes, repito, que exige importante talento. Y esto son dos situaciones absurdas. Necesitamos un sistema más flexible. Necesitamos que el Gobierno haga un diagnóstico correcto. Ya sabemos que hay una dura crisis y que obviamente esto es uno de los principales problemas, pero también se da el segundo. Por lo tanto, yo creo que es necesario que el Gobierno se aplique en la resolución de este problema. Repito, el mayor capital, el más importante capital que tiene una sociedad es su formación y su talento. Nosotros lo estamos especializando, lo estamos desarrollando y se están yendo al extranjero a buscar oportunidades laborales. Es absurdo. Gastemos los recursos en aquello que la sociedad hoy canaria demanda, que también necesitamos allí muchos talentos. He dicho que no hemos bajado la guardia y ahí está no solamente el presupuesto, está también la opinión de los rectores y les recuerdo que en el último caso, en relación a por cierto, el convenio correspondiente que todavía estamos esperando en materia de campus de excelencia, nos hemos comprometido a asumir directamente, aunque no era inicialmente esa la decisión gubernamental, pero hable usted de rigidez, claro que hay rigidez y más que se complica. La última, efectivamente, la tenemos con motivo de una famosa tasa de reposición que está impidiendo que los ayudantes doctores de estas universidades que concluyen el periodo previsto puedan optar, amortizando lógicamente las plazas y por tanto sin coste, a seguir funcionando como investigadores en el seno de las universidades. Estamos en un limbo desde el punto de vista normativo que es consecuencia de una norma que finalmente se vuelve contra sí misma. La norma recogida en el famoso Real Decreto de enero impide, en virtud de una extraña tasa de reposición que se generaliza sin doquier, impide precisamente el que nuestros ayudantes doctores, que son las figuras cualificadas y administrativamente más consagradas que tenemos en estos planos, puedan tener continuidad en nuestras islas. A ver si nos ayudan, por cierto, a clarificar esa situación.
¿En qué situación se encuentra la financiación del Gran Telescopio Canarias? El Gobierno de Canarias ha mostrado un firme compromiso con el desarrollo de la astronomía española, manifestado por el apoyo institucional y financiero otorgado a lo largo de los años al Instituto de Astrofísica de Canarias. No podía ser de otra manera, ya que el Gran Tecán, no nos olvidemos, es la joya de la corona de la ciencia y la tecnología española. Esta implicación en lo que se refiere al Gobierno de Canarias, repito, en lo que se refiere al Gobierno de Canarias, va a continuar en el futuro. Usted lo ha dicho, el Gran Tecán constituye uno de los principales proyectos científicos y tecnológicos más importantes del mundo. Ha puesto usted de manifiesto que desde esta comunidad autónoma, desde el Ejecutivo de Canarias, siempre se ha estado apostando y se ha apostado por el Gran Tecán. Ya lo sabemos, ya incluso el propio Instituto de Astrofísica de Canarias lideró esta iniciativa en torno al año 87. Pero es importante realizar una serie de reflexiones sobre esta cuestión. Primera, que esa apuesta por parte del Gobierno de Canarias continúa en el tiempo. Es importante recordar que esta comunidad autónoma no solamente anualmente en sus presupuestos realiza la aportación lógica al Instituto de Astrofísica de Canarias, sino que esta comunidad autónoma se dio el suelo, realizó las infraestructuras necesarias para el acondicionamiento para poder acceder al Gran Tecán. Ha puesto evidentemente un cielo magnífico que es el que permite evidentemente realizar, que el Gran Tecán constituye el mejor, o el único, el mayor telescopio infrarrojo del mundo. Pero es importante realizar una pequeña apreciación. Estamos hablando de un bien de interés preferente. Esto no es un proyecto de esta comunidad autónoma, esto es un proyecto para la humanidad, esto es un proyecto para Europa. Es decir, no solamente se beneficia esta comunidad autónoma, sino se beneficia al mundo. Y lo que no puede implicar es, por tener estas condiciones inmejorables para la observación, esto implique por sí una carga a esta comunidad autónoma. Estamos hablando de una cuestión de Estado, de un proyecto de Estado, y en este sentido el Estado debe implicarse para garantizar la viabilidad del Gran Tecán, no solamente desde el punto de vista de su mantenimiento, sino también desde el punto de vista de su actualización. En este sentido yo espero, señor consejero, porque también hay que recordar que ha sido esta comunidad autónoma, ha sido este Ejecutivo el que ha realizado 3 propuestas distintas al anterior Ministerio de Ciencia e Innovación, y mañana creo entender que habrá una reunión para garantizar y establecer un marco de funcionamiento del Gran Tecán, que el Partido Popular en su momento criticamos nosotros, y también fue por parte del Partido Popular cuando el Ministerio anterior de Ciencia e Innovación no realizó el esfuerzo necesario para que el telescopio extremadamente grande estuviera ubicado en nuestro archipiélago. Yo espero que por coherencia ese esfuerzo que se pedía entonces también por parte del Partido Popular para que el Estado se implicase, realmente se implique con el Gran Tecán y garantice la viabilidad, porque esto es un proyecto para toda la humanidad. El Gobierno de Canarias ha cofinanciado la construcción del Gran Tecán y ha mostrado su conformidad en la utilización de fondos estructurales gestionados tanto por la Comunidad Autónoma como por la Administración General del Estado para tal fin, pudiéndose haberse destinado estos a otras prioridades. Fue concebido y hecho posible gracias al fabuloso trabajo realizado durante décadas por el Instituto de Astrofísica de Canarias, a la colaboración institucional y al compromiso de la sociedad canaria con la investigación autonómica. Como le decía, el compromiso del Gobierno de Canarias en el mantenimiento de esta infraestructura va a seguir presente, porque además, con respecto a la financiación del Gran Tecán, no debemos olvidarnos que el Estado, para entrar a formar parte del consorcio de la ESO, ese que da pie a la construcción del telescopio en Chile, ofertó 122 noches de observación en el propio Gran Tecán, por lo que obtuvo unos 15 millones de euros en la rebaja de la cuota inicial. Es decir, hoy en día entendemos que esa deuda de 15 millones de euros se tiene con el Gran Telescopio. Esto, para hacer una referencia, son prácticamente más de 2 años en cuanto a su mantenimiento. Yo también espero que mañana miércoles, en la reunión que está previsto que se celebre entre el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información con la Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, pueda avanzarse en un acuerdo del modelo que posibilite la colaboración entre ambas administraciones. También espero que dentro de las actuales condiciones de restricciones económicas, de crisis, seamos capaces de diferenciar cuáles son las obligaciones de cada uno de ellos. Es fundamental que se entienda que Canarias no puede verse perjudicada en la financiación de una gran infraestructura estatal por el mero hecho de contar con las condiciones necesarias para que sea aquí, en Canarias, el único lugar de Europa donde pueda instalarse esa infraestructura.
¿cree que la nueva ley de estabilidad presupuestaria evitará que España continúe profundizando en la recesión? No, señoría, no creo que lo evite. Siendo importante el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, es necesaria la adopción de medidas de estímulo y reactivación económica que nos encaminen hacia el crecimiento. Efectivamente, en España el consumo privado representa el 60% de nuestro PIB y la renta disponible de los hogares es un elemento determinante del crecimiento económico. De hecho, desde la crisis ha habido un alto grado de endeudamiento de todos los agentes económicos privados, familias y pequeñas empresas, afectando gravemente a la renta disponible de los españoles, sobre todo la de los que dependen del trabajo por cuenta ajena. De forma que ya para este año se calcula una reducción de 20.000 millones de euros la renta global de los españoles. Las medidas que se han venido tomando por los diferentes gobiernos de España han aumentado impuestos, IVA, IRPF, IBI, disminución de los salarios, ahora abaratamiento de los despidos, gravan sobre todo a las clases medias que son las que más contribuyen. Todo ello hace que disminuya el poder adquisitivo de la población, se empobrece a pasos agigantados, no consume, no compra y por consiguiente se estrangula y hunde a la pequeña empresa. Los asalariados en España han perdido 12,7 puntos de renta. Todas estas medidas se ceban, señorías, en un aumento de la presión sobre los hogares. Son bombas para el crecimiento, nos llevan inevitablemente a una recesión. El Banco de España ya habla de un hundimiento de un 1,5% de la economía para este año y de que llegaremos a los 6 millones de desempleados. El actual Gobierno de España quiere controlar por ley los presupuestos de las comunidades autónomas y no es Canarias el problema. Señoría, ¿va a ayudar a esto la ausencia de inversión pública? ¿Cree usted que esta es la senda adecuada para experimentar un crecimiento? En los otros países europeos ha ocurrido todo lo contrario. No ha aumentado la actividad, no ha aumentado la demanda y, por tanto, el crecimiento. Control presupuestario, sí, pero sin perder de vista el crecimiento. Señoría, esta senda está demostrando no ser la del crecimiento y la Europa del Norte está llevando a los países de la Europa del Sur al desastre, al empobrecimiento de la mayoría de la población. Gracias a la gestión realizada, presenta en materia de estabilidad presupuestaria unas condiciones distintas al resto de comunidades autónomas, no solo en cuanto al cumplimiento del déficit, sino también en cuanto a la contención de la deuda y también en algunos determinados indicadores económicos. Los deberes bien hechos en esta materia han sido el argumento principal para solicitar al Gobierno de España que se flexibilicen las duras condiciones previstas para cumplir con la obligada estabilidad presupuestaria de los próximos años. Por tanto, hemos dicho sí al objetivo de déficit, pero no a que se hagan tabla rasa con todas las comunidades autónomas. De ser así, significaría castigar a aquellas que han cumplido y premiar a las indisciplinadas. Se trata de una importante consideración, por tanto, ya que el futuro techo de gasto que se prevé en la Ley de Estabilidad Presupuestaria va a condicionar las cuentas públicas, no solo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, sino, lo que es más importante, en la imposibilidad de desarrollar políticas incentivadoras, tanto en inversiones como en generación de empleo. Esta derivación, por tanto, resulta de gran importancia para que Canarias no pierda la ventaja relativa que tiene en esos indicadores, como por ejemplo en los resultados tan beneficiosos en el ámbito del sector turístico. No nos olvidemos que el sector turístico nos ha permitido cerrar 2011 con un crecimiento en torno al 1%, por encima de las previsiones del cierre para el conjunto de la economía española. Aunque es verdad, es cierto que en el 2012 se presenta cargado de numerosas incertidumbres, Canarias, los indicadores así, los estudios, diferentes instituciones que estudian las previsiones económicas así lo indican, que Canarias crecerá finalmente por encima del conjunto del Estado español, pero se ponen en riesgo con determinadas políticas del Estado. Es en este sentido, en este momento, por tanto, el que tenemos la necesidad de reclamar al Estado que en los próximos presupuestos del Estado se cumpla con la inversión media en cuanto al REF, porque eso nos dará mantener las ventajas competitivas que hoy podemos tener.
La pregunta tiene que ver, señor consejero, con las actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el Gobierno como consecuencia de las medidas de ajuste y de restricción presupuestaria que ha puesto en marcha en estos 55 días el Gobierno del Partido Popular. Mire usted, las señales que nos llegan son preocupantes. Preocupantes porque sin duda se ha llevado a cabo una eliminación de las bonificaciones a las renovables. Preocupantes porque se han eliminado las bonificaciones a las tasas aeroportuarias, a las tasas aéreas, con la importancia que eso tiene para el despegue de un sector como el turístico en el archipiélago. Por lo tanto, ante esas medidas de preocupación y de incertidumbre, sin duda, porque no sabemos, estamos ahí en un tiempo muerto, no sabemos si va a haber financiación comprometida para proyectos importantes, para infraestructuras que el Gobierno tiene consignadas en sus presupuestos. Por todo ello, le hacemos esta pregunta. No, el Gobierno de Canarias no tiene previsto mandar una nueva ley de presupuestos generales a esta Cámara. Y no lo vamos a remitir porque los presupuestos aprobados por este Parlamento, a diferencia de la opción pésima que alguien proponía de prorrogar los presupuestos del año 2011, hubiesen significado congelar determinadas partidas, sobre todo en cuestiones fundamentales como los servicios públicos, que ha sido una prioridad para este Gobierno. Además, esa prórroga, por lo tanto, hubiese supuesto la no inclusión de determinadas medidas de dinamización económica o la reducción del gasto corriente. Por lo tanto, el Gobierno no tiene previsto mandar una nueva ley de presupuestos, porque además, a pesar de determinadas dificultades, de incertidumbres, ya la propia ley prevé las medidas a adoptar por el propio Gobierno en el caso de que esas circunstancias se produjesen. Me alegra saber que el Gobierno tiene previsto continuar con el presupuesto como decidimos en su día frente a otras comunidades autónomas que decidieron no hacerlo. Y nosotros lo hicimos porque queríamos comprometernos con los ciudadanos de Canarias. Pero mire usted, señor consejero, hay 2.848 millones de euros del presupuesto del Gobierno de Canarias que depende de transferencias corrientes y de capital del Gobierno de España. El 41% de nuestro presupuesto autonómico depende de si va a haber o no va a haber voluntad y compromiso con Canarias, como en su día anunció el señor presidente del Gobierno, el señor Rajoy. Hay más de 341.000 canarios y canarias que esperan 222 millones de euros para políticas activas de empleo. Y lo que sabemos es que los canarios hoy no esperan que se cree empleo, pues la reforma laboral solo facilita y abarata el despido. Hay, por lo tanto, incertidumbre, señor consejero, con los convenios de obras hidráulicas, con los convenios de carreteras, con la estrategia industrial, con los parques tecnológicos. Por lo tanto, lo que queremos saber, señor consejero, es si efectivamente el Gobierno va a ser capaz de mantener los compromisos presupuestarios con un Gobierno que las señales que ha dado, sin duda, son totalmente negativas y perjudiciales para Canarias. Pues está claro que estamos en un momento de dificultades y además en un momento de incertidumbre. Hay una parte importante del presupuesto de comunidades autónomas, como el del conjunto de las comunidades autónomas de España, dado cuál es el sistema de financiación, que tenemos muchas incertidumbres. El sistema de financiación autonómica, lo he repetido por activa y por pasiva, y no debemos olvidarnos que el sistema de financiación lo que va es a financiar los servicios públicos esenciales y, por tanto, a redistribuir la renta entre el conjunto de los ciudadanos de España. Está perjudicando hoy por hoy a la comunidad autónoma canaria. Canarias ha hecho un esfuerzo destinando partidas de otras prioridades para el sostenimiento de los servicios públicos esenciales, en la creencia, en la convicción de que en un momento como actual de crisis, el mantenimiento de estos servicios públicos esenciales mantiene la cohesión social de una forma más importante. Ante las incertidumbres, desconocimiento del sistema de financiación, de cómo nos va a afectar, de cómo afectan las partidas destinadas en el futuro presupuesto del Estado, como les decía antes, ya habíamos hecho ciertas previsiones de contención, de control en cuanto al presupuesto que aprobamos. Ahí fuimos previsores, la propia normativa del presupuesto así lo indica. Pero mire, por eso hago nuevamente la reflexión de que en un momento como el actual, con la cifra de desempleo que tenemos, no sería entendible que se volviera a reducir la inversión en la Comunidad Autónoma de Canarias por parte del Estado, incumpliendo una vez más la ley del REF. Ahí el Estado tiene una magnífica oportunidad para ayudar y cumplir ese supuesto compromiso adquirido por el presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, en su debate de investidura sobre la inversión que va a realizar en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria. El Gobierno de Canarias va a seguir en el empeño del mantenimiento de los servicios públicos esenciales y en la demanda de la necesaria financiación para garantizar la cohesión territorial de Canarias.
Han transcurrido más de 8 meses desde que el Gobierno de Canarias procedió a la adjudicación inicial del concurso de licencias de radio en nuestra comunidad autónoma. El 15 de diciembre, el presidente del Gobierno dijo que en una semana estaría publicada en el Boletín Oficial de Canarias la resolución definitiva. Sin embargo, una semana después, el vicepresidente dijo en esta Cámara que estaban en la fase de revisión de las reclamaciones presentadas. Y así hasta hoy, 14 de febrero, que el Gobierno de Canarias sigue sin publicar la resolución definitiva y sin dar una explicación pública convincente. Señorías, la sombra de duda sobre este concurso se hace cada vez mayor. Todas las miradas se dirigen hacia el Gobierno de Canarias y hacia su presidente, que es el máximo responsable y que ha optado por el oscurantismo. El silencio cómplice del vicepresidente, que mira para otro lado, también le delata. Mientras, muchas empresas canarias viven en la incertidumbre y muchos puestos de trabajo están en el aire. Hemos escuchado de todo. A mediados de diciembre decían ustedes que estaban negociando con el Gobierno de España la concesión de medio centenar de emisoras más. Yo le pregunto, ¿con qué Gobierno? Porque le recuerdo que el Partido Socialista perdió las elecciones el 20 de noviembre y que en esa fecha el nuevo Gobierno, por cierto, del Partido Popular, todavía no había tomado posesión. Se contradicen ustedes día tras día, por no decir que mienten. Les pedimos que den la cara, que reconozcan que se han equivocado, que asuman su error y que busquen una solución. El Ejecutivo ya ha reconocido que les van a llover los recursos. Todo el mundo da por hecho que los servicios jurídicos del Gobierno van a tener mucho trabajo por delante, pero lo peor de todo es que quienes vamos a tener que pagar la torpeza, la incapacidad y la ineficacia del señor Rivero, que se ha empeñado en seguir adelante con este concurso, vamos a ser todos los canarios. Le reitero una vez más la pregunta, señor consejero, ¿en qué fecha concreta, cuándo va a resolver el Gobierno de Canarias este concurso? Sobre la torpeza se refiere a la convocatoria y torpeza compartida. Lo digo entre el Partido Popular y Coalición Canaria, que fue quien convocó el concurso. Pero mire, porque la memoria selectiva tiene esos problemas. La memoria selectiva tiene esos problemas. Mire, me gustaría poderle dar una fecha concreta en la que el Gobierno resolverá el concurso, pero si usted no lo sabe, se lo indico, los concursos dependen de la mesa de evaluación y en función de la mesa de evaluación, cuando termine sus trabajos, se podrá dar el siguiente paso. En cualquier caso, para hacerle referencia, estamos hablando de un periodo muy corto de plazo, puesto que este órgano está recopilando la documentación complementaria de las empresas que finalmente propondrán su caso como adjudicataria. Repito, la mesa de contratación. Una vez verificados los documentos que está solicitándole a las empresas, se podrá elevar, en su caso, la propuesta al Consejo de Gobierno. Pero es más, cuando eso ocurra, cuando se eleve esa propuesta, estaremos resolviendo en un tiempo récord. Y si no, mire las otras comunidades autónomas. Tenga usted en cuenta que la mesa ha tenido que evaluar prácticamente 700 ofertas, para ser más exactos 694, para definir las 156 con mayor puntuación. Y esto se hace para tener en cuenta las 65 localidades a las que el Plan Técnico Nacional asigna nueva frecuencia. 65 localidades una a una y de modo independiente, no global, como algunos han pretendido confundir. En cada una de esas localidades, la mesa de evaluación tiene que puntuar las ofertas según los 18 criterios fijados en el pliego de concursos. 18 criterios y, por tanto, nada de oscurantismo. Mire, ha sido un trabajo arduo, una tarea ímproba realizado con total transparencia. A este respecto, le recuerdo que la puntuación baremada en la mesa de contratación se publicó en la web del Gobierno para que todas las empresas pudieran, en su caso, reclamar sobre la puntuación obtenida. Y se han atendido por parte de la mesa las numerosas reclamaciones o solicitudes de información que han solicitado con respecto a cada una de esas puntuaciones que hizo la mesa. Por lo tanto, tampoco hay, como usted bien dice, oscurantismo. Mire, señor, no hay un solo concurso de asignación de frecuencias de radio y de televisión en la historia de España que no ha sido sometido a cuestiones jurídicas, porque evidentemente los licitadores están en su derecho. El Gobierno de Canarias está convencido de que está actuando conforme a la legalidad. Un machaque claro a los trabajadores por parte de aquellos que engañaron a la clase trabajadora en estas elecciones.
señores diputados y diputadas, ¿se acuerdan ustedes? Porque nosotros sí tenemos memoria. Y tenemos memoria porque el decreto de reforma laboral que apareció publicado el sábado no tiene nada que asegure la creación de empleo digno y estable. Convierte a prácticamente toda la población activa en trabajadores precarios y contempla multitud de medidas para abaratar el despido. Otra mentira del Partido Popular en campaña que lo deslegitima para tomar este tipo de actuaciones del Gobierno. Una vez más el PP engañó con alevosía y premeditación al electorado porque esta contrarreforma laboral no crea puestos de trabajo, ni reduce temporalidad, ni apuesta por la formación de los parados para reintroducirlos en el mercado laboral, sino que abarata el despido y facilita incluso la reducción de los salarios. Y en cuanto al paro juvenil, una situación que desgraciadamente afecta a la mitad de los jóvenes canarios, lo que hace el presidente Mariano Rajoy es ponerles a prueba durante un año, 12 meses durante los cuales el despido es libre y gratuito y no hay ninguna garantía de continuidad. Nos congratula, señora consejera, saber que todo el Gobierno de Canarias es crítico a esta reforma que precariza el empleo y no abarata las contrataciones y apoyamos que en la medida que las competencias que le son propias, el Ejecutivo Regional establezca unas políticas diametralmente opuestas para poder acabar con la lacra social del desempleo que desgraciadamente el presidente Rajoy va a conseguir aumentar. Lo ha dicho la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Es una reforma histórica. Histórica, cualitativa y cuantitativamente, porque se avanza hacia otro modelo distinto de relaciones de trabajo. Mire, la ley laboral no puede crear empleo, porque no es la función que constitucionalmente tiene atribuida. El empleo lo crea la economía con medidas financieras y fiscales. La ley laboral tiene atribuida la función constitucional de garantizar un equilibrio entre el derecho a la libertad de empresa, artículo 38, y el derecho al trabajo, artículo 35. Y esa función política equilibradora de los intereses económicos y económicos sociales se vertebra por la Constitución en un plano colectivo, en respeto a los convenios que hemos suscrito con la OIT. Libertad, asociacionismo empresarial y libertad sindical. Y eso se articula a través de la negociación colectiva. Lo más grave de esta reforma laboral es la desarticulación del sistema de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo de este país. Y esto afecta a todos los ciudadanos que trabajan para vivir y que trabajan para ganar un salario. Afectan a los médicos, afectan las medidas a los ingenieros, a los licenciados, a los contables, a los albañiles, a los agricultores. Es legislación laboral para todo el Estado, única. Despido más barato, facilidad para efectuar más despido. Una nueva modalidad para jóvenes menores de 30 años que admite estar un año expuesto a periodo de prueba. ¿En qué medida afectarán a Canarias los recortes anunciados por el Gobierno de España en materia de infraestructura? El Ministerio de Fomento solo ha manifestado que va a reducir las inversiones en todo el Estado, pues tiene que hacer frente a un déficit presupuestario para los compromisos no solo de inversión, sino de mantenimiento de las infraestructuras, muy especialmente de la red de carreteras de interés general del Estado. La ministra de Fomento no ha concretado cómo afectará esto a Canarias. No obstante, señoría, hemos de tener en cuenta el compromiso del debate de investidura del presidente Rajoy en contestación a la diputada Noramas de que en Canarias habrá una inversión estatal similar a la media del resto de España. Y en la reunión sostenida con la ministra el pasado 25 de enero le expuse con énfasis la necesidad de que la disminución que se plantease no fuera lineal con todos los compromisos y previsiones, dado que los adquiridos con Canarias a través de los convenios de carreteras, transporte y otras infraestructuras traen causa del mandato legal de nuestro régimen económico y fiscal que obliga al Estado a invertir en Canarias la media de la inversión por habitante en el resto del Estado. En este sentido, remarqué
que en estos momentos hay un déficit, un diferencial a partir del pasado año en que se acortó de 53 euros por habitante. Además, hay una disminución de más de 39,7 euros por habitante en materia de carreteras. Por tanto, que resultaría absolutamente injusto, además del compromiso manifestado por el presidente del Gobierno, resultaría manifiestamente injusto tratar por igual y, por tanto, hacer una disminución lineal. En los últimos años se ha hecho un esfuerzo por converger con la media de inversión del Estado y que esperaba que siguiera siendo. La ministra quedó en estudiar este asunto, acogió los datos que le manifestamos, que le dimos, que le acreditamos y estamos esperando la resolución en ese sentido. Esperemos que esa promesa sí se cumpla y se vea reflejada en los próximos presupuestos generales del Estado, porque incertidumbre y desconfianza es lo que en la opinión pública ha generado estas primeras decisiones tomadas por el Gobierno del Estado y que afectan negativamente a Canarias. El aumento de las tarifas de nuestros aeropuertos, la supresión de las bonificaciones por el aumento de la actividad sin propuesta alternativa, la no exceptuación de Canarias en la supresión de las primas a las energías renovables y nuevamente sin una alternativa inmediata para subsanar un error que pone en peligro nada más que 5.000 puestos de trabajo y 1.150 millones de euros en inversión. Hemos escuchado al ministro de Hacienda anunciar una disminución de las inversiones. Nos preocupa que esto se haga linealmente, pues nunca se ha llegado, como ha dicho, a cumplir con el mandato expresado en el REF para Canarias. Y no es justo que los apretones en los cinturones de los canarios y canarias que nos está pidiendo el Gobierno del Estado sean mayores que los que se hacen en el resto de España. Y esto es así, porque si recibimos menos financiación y los recortes son iguales para todas las comunidades, desde luego nuestros ciudadanos son los que tienen que hacer un mayor sacrificio. Canarias no puede seguir retrocediendo y mucho menos en situación de crisis. Que no caiga la licitación pública es vital para muchas empresas canarias, para que puedan sobrevivir, para que no se pierda más empleo y para que en definitiva nuestro tejido productivo canario no se siga desplomando. Señorías, pedir un trato cuanto menos igualitario a la misma financiación por habitante en sanidad, en educación, en servicios sociales, en infraestructura, no es reclamar privilegios y debe ser responsabilidad de todos los responsables públicos canarios el demandar al Gobierno central lo que le corresponde a este archipiélago. ¿Cuál fue el contenido y las conclusiones de la reunión mantenida con la ministra de Sanidad? La reunión que mantuve el día 24 de enero con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se produjo tras haber solicitado desde diciembre, tras su nombramiento, una cita formal para poder trasladarle la situación actual de la sanidad canaria y una batería de medidas generales. Durante el encuentro reivindiqué una vez más al Gobierno de España la subsanación de la insuficiencia financiera derivada de la aplicación del modelo de financiación sanitaria vigente entre 2002 y 2009, que asciende a 1.423,2 millones de euros. También trasladé a la ministra que en este contexto el Gobierno de Canarias ha venido realizando un importante esfuerzo presupuestario para garantizar la cobertura de la asistencia sanitaria y la mejora continua de la calidad y accesibilidad a las prestaciones. Asimismo, aproveché la cita para abordar otros temas de vital trascendencia para el Gobierno de Canarias con propuestas precisas para mejorar la eficiencia del sistema sanitario público a abordar en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Estos temas paso a enumerárselos, por el déficit de financiación, la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómico, la redefinición de la cartera de servicios comunes para el Sistema Nacional de Salud y el cumplimiento de los mecanismos que regulan la incorporación de prestaciones, la unificación de los procesos y plazos sujetos a garantía de forma consensuada para el Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la lista de espera se refiere, la revisión de las actuales estrategias de salud y desarrollo de estrategias de crónicos,
con especial atención a la corresponsabilidad del paciente, la identificación de acciones conjuntas que permitan avanzar en mejoras de la eficiencia para el conjunto del Sistema Nacional de Salud, las políticas de recursos humanos y, por último, la necesidad de avanzar en el desarrollo de los sistemas de informatización ligados a la historia clínica electrónica. En cuanto al déficit de financiación de los 1.423,2 millones de euros, la ministra expresó su interés en revisar el tema y en cuanto a las medidas que le planteé, estuvo de acuerdo con todas y cada una de ellas. Gracias. Sin duda, señoría, que las cuestiones que ha mencionado son una hoja de ruta necesaria, que desde luego hay que trabajar si queremos preservar el sistema. Sistema que desde hace años se viene enfrentando a importantes retos financieros, de incremento de la demanda y de una crónica escasez de recursos. En el actual contexto de la crisis económica, el sistema va a requerir reformas de diversa índole para precisamente preservar sus señas de identidad, su carácter público, universal y gratuito. La situación además es especialmente grave en Canarias, pues como ha dicho, hay un déficit histórico en la financiación. Por un lado, por la no valoración de la actual población protegida, pero también por la insuficiente compensación de la atención a toda la población flotante, también porque no se ha valorado el coste en su justo término de la insularidad y de la lejanía que tiene nuestro territorio para mantener el sistema sanitario. Es urgente propiciar el trabajo coordinado y leal entre las distintas administraciones y los agentes sociales para hacer posible la sostenibilidad al corto y a medio plazo del sistema. Espero que el Ministerio tenga claro que solo a través de un consenso para un pacto por la sanidad es el camino correcto, la decisión factible para abordar de manera decidida y con acciones concretas los retos a que se enfrenta nuestro sistema. Es creciente la preocupación de la ciudadanía ante el futuro del Sistema Nacional de Salud y también de los profesionales, y a ello contribuye muchísima información que está saliendo en los medios de comunicación. Ya empezamos a ver que bajo el pretexto de la austeridad hay quienes reclaman pérdida de derechos, incluso pérdida del estado del bienestar. Hay quienes dicen que para que España cumpla con Bruselas se deben de ahorrar 50.000 millones y echar a la calle a 2,2 millones de empleados. Y es que el sector sanitario no solo se puede ver por la vertiente de gasto, también ha de ser analizado por el importante papel como sector productivo, un 5% del PIB solo la parte pública. Más recortes en el sistema sanitario ya afectan directamente a los ciudadanos, a sus derechos, y no lo podemos permitir. No le quepa la menor duda, esta consejera de Sanidad seguirá reclamando el déficit de financiación y, desde luego, el consenso. Desde el consenso seguiremos trabajando completamente de acuerdo. No debemos dejar ni por un momento que este Servicio Canario de Salud se vea afectado y estaremos siempre en el plano de colaborar, pero no dejaremos de reclamar ninguna de lo que por justicia nos pertenece. Te conozco, Margarita. Vaya. Esto es para mi gente, Canarias, por su carnaval y su sangre.